Skylar Annette Niss era una joven que creía tener a unas compañeras incondicionales en sus mejores amigas, hasta que un día la asesinaron cruelmente. Skylar Annette Niss nació el 10 de febrero de 1996. Era hija única de Mary y David Niss. Mary trabajaba como asistente administrativa en un laboratorio cardíaco y David ensamblador de productos en Walmart. Cuando estaba en segundo grado conoció a una niña de nombre Shelia Eddy y de inmediato se hicieron amigas. Skylar y Shelia se divertían juntas y era hija única también. Ella tenía muchos problemas en casa. Sus padres se divorciaron cuando tenía 4 años y su padre estaba discapacitado, por lo que no podía trabajar. Skylar vivía en West Virginia, un pequeño pueblo en el condado de Magnolia. Ambas amigas fueron a diferentes escuelas, pero cuando ingresaron a la escuela secundaria, Shelia terminó transfiriéndose a la escuela de Skylar. Skylar quería convertirse en abogada penal y trabajaba en el restaurante de comida rápida Wendy's. Poco después, Skylar y Shelia incorporaron a una nueva amiga a su grupo, Rachel Schaff. Los padres de Rachel eran divorciados y tenía un medio hermano con el que no creció. Rachel tenía una familia religiosa y adinerada, y antes de ir a la escuela secundaria asistió a una escuela católica privada. A ella le gustaba participar en las obras escolares. Las 3 amigas se la pasaban todo el tiempo juntas. Con el tiempo comenzaron a experimentar celos entre las amigas. Skylar empezó a sentirse un poco excluida. El 4 de julio de 2012, Skylar estaba sola en su casa porque Rachel y Shelia habían hecho planes y no la invitaron. Estaba muy triste y escribió en Twitter: "Cansada de estar en casa. Gracias, amiga. También me encanta pasar tiempo con ustedes". La noche siguiente del 5 de julio de 2012, Skylar trabajó su turno de Wendy's a las 10 de la noche. Cuando llegó a la casa, sus padres estaban viendo televisión. Les dio un beso y se fue a su habitación. Pero Skylar tenía otros planes. A las 12 de la medianoche se escapó de su casa a través de la ventana de su dormitorio y se llevó algunos artículos personales como su bolso, en el que llevaba el celular y su billetera. Skylar llevaba un tiempo rebelándose y se le estaba haciendo costumbre escabullirse en la noche. A las 3 amigas les gustaba cruzar la frontera de Pensilvania hasta Star City para fumar hierba. Al día siguiente, los padres de Skylar se fueron a su trabajo como de costumbre, y al mediodía el padre de Skylar fue a llevarle el automóvil para que fuera su turno en el trabajo, y cuando fue a la habitación de su hija la puerta estaba cerrada con llave, y eso le pareció raro. Comenzó a llamarla pero no recibía respuesta, y eso la asustó, así que salió de la casa para poder mirar hacia la ventana de Skylar. Rápidamente notó un taburete en el piso de la ventana, donde claramente daba a entender que su hija había escapado, y ya casi era el turno para que ella entrara a trabajar. Sabía que su hija era muy responsable. Eso le preocupó, por lo que pensó en llamar a sus amigas para ver si sabían algo. Llamó a Shelia y ella le dijo que la vio en la medianoche y no sabía dónde estaba. Luego llamó a su esposa Mary y poco después recibieron la llamada del restaurante Wendy's, preguntando la razón por la que Skylar no fue a trabajar. Fue ahí que los padres de Skylar entraron en pánico, ya que ella nunca faltaría a su trabajo sin una justificación. Se comunicaron con la policía. Al poco tiempo, Shelia llamó a los padres de Skylar para decir que la recogieron a las 11 de la noche. Dijeron también que estuvieron con ella 1 hora y luego la dejaron un poco más abajo de la calle. Shelia y su madre fueron a la casa de los Niss para ayudar en la búsqueda de Skylar por el vecindario. David y Mary solicitaron al complejo de apartamentos que les mostraran los videos de las cámaras de vigilancia y vieron las imágenes de Skylar montándose en un vehículo, pero no sabían a quién pertenecía el mismo ni la persona que iba conduciendo. La policía pensó que Skylar estaba huyendo de su hogar porque no se sentía satisfecha y por tal razón no calificaba su desaparición para emitir una alerta Amber, ya que para una alerta Amber debía ser un secuestro de un menor de 18 años y estar en peligro de muerte o daño físico. Mientras los padres trataron de convencer a la policía
que su hija no escaparía sin regresar, ya que era una joven muy cercana a ellos y muy feliz. Pero la policía no les creyó. Los padres decidieron imprimir volantes con la foto de Skylar por todo el condado. El 9 de junio de 2012, la policía comenzó a tomarse más en serio la desaparición de Skylar. Decidieron interrogar a Shelia e inmediatamente sintieron que algo andaba mal. Percibieron que ella era narcisista y que algo no estaba bien con ella. Cuando interrogaron a Rachel, la notaron indiferente a la situación y para nada preocupada. Los investigadores empezaron a investigar más de Shelia y Rachel, como sus redes sociales y hasta el diario de Skylar para ver si descubrían alguna pista. Lo último que Skylar escribió fue de un año antes de su desaparición y lo que decía era que Shelia acaparaba la atención de todos los chicos y que siempre se salía con la suya. También escribía sobre la vida sexual de su amiga. En el diario escribió que en una ocasión bebieron en la casa de Rachel y que Rachel y Shelia comenzaron a tener sexo delante de ella. Skylar se sentía muy incómoda. Las autoridades comenzaron a sospechar que Shelia y Rachel tenían mucho que ver con su desaparición y se emitieron órdenes de incautación de los dispositivos electrónicos de ambas. Al principio las autoridades pensaron que algo se salió de control y por miedo encubrieron lo ocurrido. Buscaron las cámaras de seguridad de una tienda de conveniencia y vieron el automóvil que recogió Skylar a las 12:30 y era en realidad el Toyota Camry de Shelia. La policía descubrió que Shelia nunca había recogido a Skylar a las 11 de la noche como había dicho. Utilizando imágenes de cámaras de seguridad de varios lugares, pudieron descubrir que las chicas habían conducido a Blacksville. La policía les hizo una nueva entrevista y estas dijeron algo diferente a lo que en un principio habían dicho. En una ocasión mencionaron que Skylar se había escapado al bosque esa noche y que ellas trataron de encontrarla pero no lo lograron. Así que a mediados de diciembre las autoridades decidieron hacerles una prueba de polígrafo a ver si decían la verdad. Le hicieron la prueba a Shelia y no la pasó. Cuando decidieron que era el turno de Rachel, ella fue acompañada por su padre y en el camino salta del auto y corre hacia la casa de Shelia para obtener ayuda de Tara, la madre de Shelia. La policía pensó que Skylar tuvo una sobredosis, que hubo algún accidente y las chicas lo estaban encubriendo. Shelia ante esta situación estaba tranquila, pero la salud mental de Rachel estaba decayendo. Estaba muy estresada y tenía mucha ansiedad. Tanto fue la preocupación de sus padres que aunque estaban divorciados decidieron vivir juntos pensando en el bienestar de su hija. En una ocasión Rachel se descontroló y amenazó con suicidarse. Sus padres tuvieron que llamar a la policía. Rachel fue llevada a un hospital psiquiátrico. 5 días después le dieron el alta y tan pronto fue liberada, sus padres la llevaron directamente a la oficina de su abogado y ahí tomó la prueba del polígrafo. Pero para sorpresa de los presentes, Rachel comenzó a gritar que ellas la habían apuñalado. Les contó que Skylar y Shelia solían pasar las vacaciones de primavera juntas y en su segundo año, en un viaje a la playa, las chicas habían peleado todo el tiempo. Y cuando regresaron, Shelia se quejó con Rachel de todo lo ocurrido. Es interesante saber que algunos compañeros de escuela de las chicas habían escuchado a Shelia y Rachel hablar de la desaparición de un cadáver. Rápido sospecharon que la víctima sería Skylar e inmediatamente le dijeron lo que habían escuchado, pero ella no les creyó, ya que pensaba que sus amigas serían incapaces de hacerle daño. El día que Skylar desapareció, se detuvieron en un lugar en la frontera con Pensilvania, donde las chicas iban a fumar. Skylar se bajó y luego sus amigas le dijeron que habían dejado el encendedor en el auto. Skylar se ofreció a buscarlo y al darse la vuelta vio a sus amigas contar hasta 3 y abalanzarse hacia ella apuñalándola con cuchillos de cocina. Skylar comenzó a gritar y a correr. Trató de quitarle el cuchillo a Rachel y en un aparente intento de defenderse le hizo un corte en la rodilla y dejó de apuñalarla. Pero Shelia siguió adelante. Luego se detuvo al escuchar silencio
y ambas se quedaron junto a ella viéndola morir. Lo único que pudo decir Skylar fue ¿por qué? Fue apuñalada más de 50 veces. Lo habían planificado todo, ya que tenían en el auto trapos, lejía, ropa limpia y una pala. Empezaron a cavar, pero se dieron cuenta que el piso estaba duro y rocoso y no podían hacer un hoyo. Por tal razón, arrastraron su cuerpo hasta un árbol y lo cubrieron con tierra, rocas y ramas. Apagaron el celular de Skylar y se fueron al arroyo a lavarse. Buscaron ropa limpia en el auto y se fueron a casa. De camino se deshicieron de la ropa ensangrentada y llegaron a su casa a las 6 de la mañana. E increíblemente Shelia va a su cuenta de Twitter y escribe: siempre mantén la calma. La policía, al preguntarles la razón de por qué lo hicieron, su respuesta fue que lo hicieron simplemente porque ya no les gustaba a ella y no querían seguir siendo sus amigas. Luego condujeron a la policía al sitio donde dejaron su cuerpo. El 1 de abril de 2013, Shelia escribió en Twitter que extrañaba a Skylar y a la misma vez confiesa que Rachel y ella la asesinaron. Rachel se entregó el 1 de mayo de 2013, se declaró culpable de asesinato en segundo grado y fue transferida a una prisión para adultos. El día que arrestaron a Shelia, ella se encontraba con su madre Tara en un restaurante de nombre Cracker Barrel. Tan pronto salieron del restaurante, la policía la esperaba en el estacionamiento. El juicio comenzó el 22 de octubre de 2012. Shelia se declaró inocente de todos los cargos. Su abogado pidió que no se tomara en cuenta su testimonio inicial por sus problemas mentales y el juez lo aceptó, por lo que se reprogramó el juicio para el 28 de enero de 2014. Luego prefirió un acuerdo de culpabilidad y por esta razón el estado de Pensilvania decidió no hacer cargos adicionales a los que tenía. Entonces, el 24 de enero de 2014, se declaró culpable de asesinato en primer grado y fue sentenciada a cadena perpetua, con derecho a libertad condicional, lo que quiere decir que podría estar en libertad en 15 años. Sheila Eddy, how do you plead to the offense of murder in the first degree of the felony charged in count 3 of the indictment in this case? Guilty. The record will reflect that the defendant has entered a plea of guilty to the offense of murder in the first degree of the felony charged in count 3 of the indictment in this case. You may be seated. Ella no mostró ningún remordimiento, ni tampoco se disculpó por lo ocurrido. En cambio, Rachel estaba devastada y muy deprimida. Al mes siguiente fue sentenciada a 30 años de prisión y sería elegible a libertad condicional después de cumplir 10 años. Ella se disculpó con la familia de Skylar. Sorry. I don't know if there's a proper way to make this apology, because there are not even words to describe the guilt and remorse that I feel each day for what I've done. The person that did that was not the real me, not the person I am, not what I'm made of, and not what I believe in. I don't think I ever thought this would actually happen. I became scared and caught up in something that I did not want to do. I never realized the gravity of my actions and how many people I've hurt. I hurt the Neese family and those who love Skylar. I hurt my parents and shamed my family. I hurt my extended family and all of my friends who loved me. I hurt my teachers and those who believed in me. I hurt my church family, my community, and those who trusted me. And I hurt my Lord and Savior, Jesus Christ. May God bring eternal peace to Skylar and the entire Neese family. Again, I'm so sorry, and I pray each day for everyone involved, and I pray each day for forgiveness. Ambas permanecen en la correccional Lakin en el condado de Mason. Amigos, si les gustó este caso, no olviden darle like y comentar. También los invito a suscribirse y activar la campana para que te notifique cuando suba un nuevo video.